ahí está. Bueno, se enriquece este panel. Hola, Mauricio. Yo creo que aquí hay amigos, hay personas que están con nosotros. Te saludamos, Mauricio. Aquí, como puedes saber, está Javier Gutiérrez, está Gonzalo Cucalón y Mónica Mendoza y toda la audiencia de DiBlue Mundo Elecciones 2025. Mundo DiBlue Elecciones 2025 te da la bienvenida. Muy buenas tardes, amigos queridos. Un gusto enlazarme a la distancia. Obviamente un gran abrazo para ti, Gustavo, para Mónica, y un placer compartir este espacio con Gonzalo y con mi hermano Javier Gutiérrez. Muy bien. Estábamos conversando a propósito de este momento electoral. ¿Cómo te fue en tu votación? Cuéntanos, tú eres un veedor también. Todos los ciudadanos somos veedores de este proceso cívico electoral. Mira, ha sido un proceso realmente tranquilo, Gustavo. Aquí en la ciudad de Quito, al inicio con un poco de frío, con un poco de pereza, quienes madrugamos a votar, vimos los recintos recién despertando con poca afluencia de gente, pero ahora conocemos que la asistencia ha sido la histórica, que no ha habido una diferencia radical respecto de procesos electorales anteriores. Sabemos además que Quito se moviliza bastante bien conforme al horario, no necesariamente deja todo para la última hora. Y de nuevo creo que hay que destacar, no solo respecto de Quito, sino del país entero, que ha sido una jornada sin altercados, sin actos de violencia, sin cuestiones que puedan alertar a la ciudadanía o generar confusión y riesgo respecto del proceso electoral. Eso es muy importante, no se han registrado hechos de violencia. Gracias, Mauricio, por conectarte con nosotros esta tarde. Y lo que estábamos aquí debatiendo es esta velocidad o los cambios que la práctica política y las elecciones han sufrido en los últimos años, pero también el tema de que yo digo, escuchando, o sea, han cambiado las prácticas, la forma de hacer campaña, lo digital se impone, pero el país sigue teniendo los mismos problemas porque revisamos en estos momentos, claro, importa o lo que preocupa al electorado es el tema de seguridad, el tema también de la falta de empleo, los temas sociales, es decir, seguimos siendo el mismo país a nivel de problemas y sin llegar a acuerdos nacionales. Mónica, lo analizábamos contigo y con Gustavo días atrás. Basta el histórico de las encuestas y los estudios de opinión de los últimos 10 años para darnos cuenta que los ecuatorianos seguimos identificando como prioritarios a la inseguridad, a la crisis económica y a la falta de empleo de la mano de lo que significa la corrupción enquistada y normalizada en todos los sectores. Los porcentajes pueden haber variado, obviamente, como ha variado la inseguridad en el país, pero siguen siendo las principales demandas de la ciudadanía a ser atendidas por los gobiernos. Creo que ahí es donde queda un trabajo pendiente de quien aspira, en este caso, cualquiera de los dos que quede en una eventual segunda vuelta, tarea urgente a atender, dejar de lado la polarización que en este momento se acentúa mucho a propósito de los datos que vamos conociendo, tratar de superar esa crisis de gobernabilidad y enfocarse a sumar esfuerzos en beneficio del país y a trabajar principalmente. Esa palabra creo que va a ser el punto para continuar nuestra conversación con todos. Gobernabilidad, un tema que para el mismo Guillermo Lasso lo lleva a la muerte cruzada y a Daniel Noboa a armar un consenso, un bloque con una mayoría y luego de eso romper estas lunas de mieles que fueron efímeras, que no duraron ni 6 meses en su gobierno. Pero hay una realidad y es que es muy probable, vamos a decirlo así, pongamos los dos escenarios, que se mantenga una revolución ciudadana con mayoría o con un bloque de mayoría posible en la Asamblea y otra, que es la que la mayor cantidad de entendidos y encuestas lo dicen. Es muy probable que ADN tenga una votación histórica en una asamblea y que pueda lograr, que diríamos, una mayoría con un bloque de derecha. ¿Qué opinan ustedes en ese concepto o esos escenarios posibles? Tanto para el uno como para el otro candidato. A ver, yo creo que así había una diferencia entre Noboa y su predecesor Lasso, es que Noboa tuvo todo un periodo en el legislativo y ya conocía cómo se repartía el queso pues ahí en la asamblea. Y eso le permitió a él maniobrar y conocía de primera mano las maniobras políticas. Eso sí es una diferencia con el gobierno anterior. Y en la asamblea actual, pues yo creo que va a pasar lo que siempre pasa en Ecuador, que es una asamblea dividida, porque siempre pasa. Va a ser esa tendencia, yo no veo que se vaya a cambiar, pero yo creo que esta elección sí nos va a dejar, de acuerdo a los primeros datos y a las últimas encuestas, dos bloques muy importantes, ¿no?, que van a dominar el escenario y que han negociado en el pasado y han tenido coincidencias.
¿Tú qué opinas, Javier? Yo también pienso lo mismo que Gonzalo. Ya lo dijo Mauricio también, ¿no? La aspiración de todos los ecuatorianos es que haya acuerdos mínimos para que a través de consensos podamos priorizar los grandes problemas nacionales y nos pongamos de acuerdo entre los diferentes poderes del Estado y la sociedad civil para poder enfrentarlos, porque son problemas gravísimos, o sea, son problemas que necesitan decisiones urgentes. Eso es lo uno. Sin embargo, la realidad, como dice Gonzalo, nos ha demostrado diferente situación. Es decir, que al poco tiempo de haber logrado ciertos acuerdos, se rompen por ciertas decisiones de un lado, sean de la Asamblea o del presidente, etc. ¿Cuál es el panorama de gobernabilidad? Todo va a depender de la composición final del Congreso, creo yo. Es decir, si el gobierno, ¿no es cierto?, con el número de candidatos, con el número de asambleístas, que parece que va a ser muy importante, logra sumar, ¿no es cierto?, otros asambleístas de otros partidos para formar un gran bloque, eso podría permitir una cierta gobernabilidad, no sabemos. Mauricio, ¿cómo evitar repetir esos errores que estamos aquí evidenciando y como ecuatorianos ya con muchos años en este país? Repetimos los errores políticos. Entonces, Guillermo Lasso se enfrentó a una asamblea que lo quería destituir cada semana. Entonces lo llevó a la muerte cruzada, como bien nos recordó aquí Gonzalo Cucalón. Es decir, ¿cómo logras eso? Y cómo como ciudadanos o como lectores puedo yo parecer siempre romántica o demasiado optimista? Los ciudadanos... Soñadora. Soñadora, me dice aquí Gustavo Navarro siempre. ¿Cómo podemos lograr y avanzar hacia acuerdos mínimos en este país? Mira, creo que mientras no cambie, Mónica, la política de fondo, las acciones de los partidos y de los movimientos, difícilmente vamos a transformar lo que tú estás diciendo. Habría que preguntar incluso a gente, lo he hecho yo hoy en la mañana, que me dice, voté todo por tal número, y le digo, ¿quién encabezaba la lista? Se quedan en blanco, no tienen un nombre que darte, votan con el hígado, votan con el corazón, no votan por la cabeza. Y creo que ese es el error para que después tengamos, por ejemplo, una asamblea que goce de poca credibilidad y confianza, 7, 8% de aceptación en la ciudadanía. Yo he venido diciendo, si votamos por camiseteros, no esperemos resultados distintos. ¿Por qué a algunos les da asco la Revolución Ciudadana, pero cuando miembros de la Revolución Ciudadana se ponen camiseta morada, los aplauden y los defienden? ¿Por qué a algunos les da asco el Partido Social Cristiano, pero cuando se ponen camiseta morada, los aplauden y los defienden? Hay mucho trabajo por hacer en la ciudadanía, en cuanto a la responsabilidad que tiene el voto, en cuanto al impacto de la decisión que tenemos al momento de rayar la papeleta. Mira que estamos ahora sí frente a una real polarización, un país partido en definitiva en dos. Probablemente en la Asamblea, me atrevo a decir, ninguno de los dos bloques grandes, ni ADN ni Revolución Ciudadana, lograrán por sí solos ese número mágico de 77 que les dan la mayoría absoluta. Lo que yo creo es que serán dos bloques minoritarios muy fuertes y más bien el fraccionamiento de los otros generará mucha dificultad al momento de generar alianzas con miras a lograr cualquier tipo de aprobación de proyecto de ley o de propuesta de fiscalización. Mauricio, Javier, Gonzalo, pero hay partidos políticos que no llegan a un dígito. Hay candidatos que, no voy a decir que los voy a desestimar como personalidad. No decepcione más. ¿no? Pero la decepción, que debe de ser más allá de la personal, es también el que pueda tener vigencia hoy una depuración. No puede ser posible que le den a un binomio presidencial 5 millones de dólares, 5 millones de dólares para sacar 0,1% de la votación. Entonces, si hay 8 o 10 candidatos de 0, algo, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo los vamos a tener? ¿Hasta cuándo los tenemos que soportar? Eso hay que ver el sistema de incentivos, porque lo que se ha vendido es que una buena campaña presidencial te jala la lista de asambleístas. Entonces muchos de estos candidatos realmente van ahí es para que el partido o el grupo que los auspicia tenga algún tipo de representación en la asamblea y puedan ser peones en una negociación política. Entonces mientras este tipo digamos, mientras los partidos estén en una crisis, ¿ya? Mientras los partidos no tengan una representación real y no representan un grupo debidamente formado, sino que se vuelva, digamos, casi una empresa que compras y vendes las acciones dependiendo de quién se quiere lanzar y tienes que negociarle. Mientras sigamos así con el esquema de partidos
digamos, hecho muy comercial, yo no veo que esto vaya a cambiar. Javier, salvo Partido Sociedad Patriótica, que Andrea González tiene el ave fénix, porque ese partido ha logrado hoy resurgir, ¿no? Prácticamente. Sí, es verdad, es el ave fénix. Porque Sociedad Patriótica yo no creo que tenía mayores aspiraciones en esta elección. Pero, ¿qué va a pasar con todos los demás que tienen 0, algo? ¿Qué crees que debe ocurrir? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la salida? Mientras en nuestro sistema político no tengamos partidos políticos como tales, que representan corrientes ideológicas e intereses de la ciudadanía para ponerlas en práctica en un ejercicio de gobierno, lo que tenemos es lo que Gonzalo lo ha manifestado. Son grupos de interés que funcionan como peones en la Asamblea para ciertos actos de negociación o por ciertos intereses, etc. Entonces, eso, sumado a lo que dice Mauricio, ¿no es cierto?, con un escenario posible de la Asamblea, fraccionado, ¿no es cierto?, con dificultades para la gobernabilidad, se nos viene, la perspectiva es un escenario bastante complicado. Hay que ver también si eso le va a permitir al gobernante, sea quien sea, ¿no es cierto?, tener 4 años de ejercicio de gobierno para tomar las decisiones que según su plan de gobierno debe tomar, ¿no es cierto?, con tranquilidad en 4 años. Yo lo veo muy complicado. Hemos escuchado en los últimos días al ministro de Gobierno del presidente Noboa hablar de una posible asamblea constituyente de ganar las elecciones. Mauricio, ¿cómo ves tú una asamblea constituyente para reformar tal que no sería de plenos poderes? Y que no esté de Luisa González, solamente también lo dice. Mira, ¿cómo hablar de una asamblea constituyente cuando ninguno de los candidatos que ha hecho mención al término la ha aterrizado en cuanto a ideas, en cuanto a líneas de acción o en cuanto a base general de funcionamiento? El artículo 444 de nuestra norma suprema dice que, claro, el presidente, así como la asamblea con un número de legisladores o la ciudadanía recogiendo un número de firmas, puede activar el proceso constituyente, pero le corresponderá establecer las reglas de juego en una propuesta que se someterá a votación. Después se integrará por otra votación. Así es que no es un tema de firmar un decreto y punto. Como sabemos, es un proceso que hay detrás. Y lo cierto es que cualquier escenario es posible y viable, teniendo incluso en cuenta lo poco o nada que se respeta la Constitución en muchos asuntos, como hemos visto en estas semanas. No obstante, sí es importante señalar que para este tipo de acciones siempre está de por medio esa Corte Constitucional, que es quizá uno de los últimos reductos de institucionalidad que le quedan al país, que creo podría establecer normas básicas en beneficio de todos, pero el funcionamiento en sí podría o no detener la asamblea que acaba de ser electa, podría o no tener un funcionamiento paralelo con el legislativo, podría o no tener plenos poderes. Mientras no se establezcan las reglas de juego, difícilmente se puede hablar en realidad y con los pies en la tierra de un proceso constituyente. Gracias, Mauricio. Gonzalo, ¿cuáles serían las prioridades de un próximo gobierno? Hemos hablado de seguridad, economía, los sectores estratégicos a los que usted siempre se ha referido, que tan fundamentales son en una agenda urgente, que siempre estamos en este país con cosas urgentes. Lo primero que hay que hacer es recuperar el crecimiento económico. No nos olvidemos que por los apagones hemos tenido un decrecimiento en el año 2024 y eso trae más pobreza y menor calidad de empleo y mayor desempleo. Entonces yo creo que por ahí vienen muchísimas de los problemas sociales que tenemos. El crecimiento económico debería ser prioridad. La siguiente pregunta es cómo lo vamos creando. Ecuador tiene un potencial minero, un potencial petrolero, un potencial eléctrico, de traer inversión en estos sectores, inversión que quiere venir, que está tocando las puertas. Y muchas veces en el caso de la minería ilegal, incluso ya se está explotando de manera ilegal. Esta minería ilegal es un problema porque los EDOs que la dominan no están esperando que aquí haya una ley minera que atraiga inversión. No, ya lo están haciendo. Entonces, si el gobierno siguiente llega y puede canalizar en estos sectores, empezar a canalizar inversión, vamos a ver un crecimiento económico y las cosas se van a mejorar. Y esto no es que sale, yo me guío por los precedentes. Cuando fue la dolarización, ¿qué gran obra hubo? Hubo el desarrollo del OCP, del oleoducto de crudos pesados, una inversión de 3.000 millones de dólares en la economía ecuatoriana que apuntaló la dolarización y que proveyó la infraestructura para el crecimiento de los siguientes años hasta el 2014. ¿Ya? Entonces, así de importante son estos sectores para la economía ecuatoriana.
Y lastimosamente un gobierno que no llegue con planes, que no pueda concretar estas inversiones, va a ser un gobierno que va a tener dificultades en lo económico. Por otra parte, hay que decirlo, el gobierno ecuatoriano, según el FMI, está en camino con un plan, digamos, que tal vez no es perfecto, que tiene sus deficiencias, ¿ya? Que no a todo el mundo le gusta, pero es un plan debidamente financiado para retomar la viabilidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este gobierno alzó impuestos, a muchos no les gustó, pero el gobierno que alzó el 15% del IVA está con muy buenos resultados, demostrando que una estrategia económica no necesariamente una estrategia económica que no sea tan popular, no necesariamente te va a quitar los votos. Entonces, esta estabilidad en las finanzas públicas ha hecho que baje el riesgo país, esto está haciendo que bajen las tasas de interés que estuvieron por los cielos en los últimos años. Entonces, esto nos da esperanzas de que este año 2025 sea un año de recuperación económica. Entonces el gobierno, yo veo que gracias a todo esto que ha estado debidamente financiado, al orden de las finanzas públicas, tiene muchísimas cosas para empezar bien. Sea el gobierno que quede, tiene muchísimas cosas para empezar bien y esta vía no la debemos perder. Javier, en los sectores populares, la fundación con la que tú trabajas obviamente tiene programas y planes sociales que trabajan con ese barrio que para mí es la célula que late en una sociedad. El barrio, la Nueva Prosperina, por ejemplo, el sector más peligroso de América, comparado solamente con ciudades en México, con la tasa de violencia más alta, y ahí es donde realizas tú tu trabajo. ¿Qué tanto se enteró un electorado de lo que pueda significar un tema macroeconómico y cómo podrías alimentar ese tipo de conocimientos? A ver, yo creo que, y estuvimos con Gonzalo hablando minutos antes del programa sobre la situación, por ejemplo, de las microfinanzas, del microcrédito en zonas afectadas por la violencia. ¿Qué está pasando con el microcrédito? Que las cooperativas de crédito, que la banca que trabaja microcrédito en esos territorios no puede colocar los microcréditos como hace 10 años atrás debido a la situación de extorsión, de secuestro, de temor, de terror que tienen las familias que necesitan un microcrédito porque no lo pueden utilizar. Y cuando lo utilizan y abren su pequeña tienda, su pequeño negocio, son víctimas, ¿no es cierto?, de la extorsión, del secuestro, de la amenaza, etcétera. Y hay un fenómeno, digamos, de salida de muchas familias con sus emprendimientos hacia otros lugares del país. Entonces, punto uno, está afectada la economía local gravemente en las zonas de extrema violencia. Lo segundo, que yo creo que un poco lo que Mónica planteaba, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades? Yo creo que debemos ver cómo en otras ciudades de Latinoamérica funcionaron, por ejemplo, frente a la crisis económica que tiene el país. No podemos pedir milagros a un gobierno, cual sea el que venga a partir de mayo, ¿no es cierto?, los recursos para poder invertir en infraestructura, en prevención de violencia, en atención a víctimas de violencia, a mejorar la capacidad de la policía. Obviamente es deber del gobierno, pero sabemos la situación económica que se encuentra y sobre todo la caja fiscal. ¿Qué hicieron otras ciudades? Crearon fondos especiales para salvar a su ciudad, por ejemplo, en el caso de Medellín. Antes de crear el fondo, presentaron a la sociedad el plan para salvar a Medellín y recorrieron el mundo, gobierno central, gobierno local, autoridades locales, nacionales, iglesia, cooperación internacional, universidades, todos de Antioquia recorriendo el mundo para fomentar, ¿no es cierto?, el aporte a un fondo nacional e internacional para poder salvar Medellín, y lo hicieron. Lo mismo lo hicieron en Iztapalapa, México, lo hemos conversado en ocasiones aquí en DiBlue, cómo ese trabajo maravilloso que hicieron en Iztapalapa, en México, logró reducir radicalmente la violencia en apenas 2 años. Y no solo la violencia en las calles, sino la violencia también intrafamiliar empezó a bajar radicalmente, generando oportunidades de mejor vida para la población a través de una inversión fuerte, ¿no es cierto?, en el espacio público sobre todo. Si recorremos la noche en Iztapalapa, Iztapalapa era como el noroeste de Guayaquil. Ajá. Ahora, ¿no es cierto?, tenemos un noroeste de Guayaquil, por darle el ejemplo que menciona Gustavo, donde en las noches los niños están jugando en los parques. Es una de las ciudades más iluminadas a nivel nocturno en el país, en México. Es la ciudad que tiene el récord de murales, ¿no es cierto?, registrado en Guinness, el récord de murales pintados por jóvenes en las paredes de la ciudad de Iztapalapa. Entonces, yo creo que el próximo gobierno debe tener la apertura suficiente y la energía suficiente para conectarse con gobiernos locales
y todos los actores y buscar medidas creativas. Lo que dice Gonzalo tiene razón. O sea, puede ser que la economía empiece a funcionar, pero yo creo que en un año muy difícilmente vamos a poder tener recursos que nos permitan emular lo que hicieron en Medellín o Iztapalapa. Entonces Mauricio, necesitamos medidas creativas. Mauricio, ¿tú crees que exista esa comunicación de parte de los candidatos que entran a una segunda vuelta? ¿Tú crees que les va a interesar? Mira, es tan difícil ver cómo trabajan o cómo podrían trabajar los candidatos en una eventual segunda vuelta, qué alianzas podrían hacer, qué diálogos podrían emprender. Mira que incluso hay mucho que redirigir en estrategias si lo que se quiere es ganar. Por favor, revisemos lo que sucedió en 2021. Lasso tuvo que dar la vuelta por completo a su campaña para poder hacerse con la presidencia de la República. Si no lo hacía, no la ganaba. Si no lo hacía, no era presidente. Esa campaña que además fue fuertemente cuestionada por una diferencia de 32,000 votos apenas de quien le seguía detrás, que era una persona de una tendencia política totalmente opuesta, el señor Yacu Pérez. Así es que en este momento creo que lo óptimo es esperar a ver los resultados y en función de eso ver incluso cómo se alinean estos y en alguna medida hasta por tendencia política. Mira, Gustavo, que el exit poll que nos ha presentado el gobierno arroja unos datos que ni siquiera están consistentes con el uso de una simple calculadora de teléfono, ¿no? La ficha técnica, el margen de error, la forma en la que están proyectando los votos generales respecto de los votos válidos empieza a generar dudas. Yo creo que lo más sensato en este momento es esperar a que los datos se procesen. En este momento, con corte a las 18:40, la app del CNE dice que se tiene procesado el 0.4% de las actas. 99.55% está pendiente. Así es que en este momento no es responsable hablar siquiera de los datos ingresados, porque son pocos cientos de votos los que constan en las aplicaciones. A partir de las 7 o 7:30, creo que podremos ver algún tipo de muestra consistente, en particular de las provincias más grandes, y hablar de escenarios de diálogo, de emparejamiento o de empate frente a una eventual segunda vuelta. Así es, Mauricio, lo decíamos al inicio, los datos oficiales son del CNE, envió un comunicado y en la rueda de prensa lo aclararon. Los únicos datos oficiales son los que dará el CNE y estábamos revisando que todavía la muestra o las actas originales, los datos oficiales que entran al CNE es mínimo, como tú lo acabas de mencionar, Mauricio. Gracias por esa información. Mauricio, hemos escuchado estas ciudades, lo que decía Javier Gutiérrez, en otras ciudades del país. Tú mencionabas, ok, esperemos quiénes ganan o desde el poder central que llega esto, pero también los gobiernos locales. A mí me duele ver cómo Durán se la estigmatiza, se la ve como la ciudad más violenta del mundo, ok, por sus indicadores, pero Durán es una de las ciudades con mayor índice industrial donde están asentadas las mayores industrias del país, está en el top 5, creo que en cuarto lugar, de las grandes industrias asentadas ahí. Gonzalo me puede precisar tal vez el dato. Las grandes industrias están ahí. Las industrias que procesan alimentos para el sector camaronero, que es el producto estrella de exportación del país. ¿Cómo como ciudades, como ciudadanos, podemos empezar a cambiar ese chip o esa actitud y ese estado de ánimo de rescatar a nuestras propias ciudades? Ok, esperando al gobierno central de eso, pero desde abajo, como menciona Javier. Mira, para mí, y creo que hay que ser muy puntuales con esto, cuando poco o nada esperamos de los políticos, Mona, el mayor trabajo nos corresponde a nosotros. Una ciudadanía responsable que exige más a las organizaciones políticas, pero que cuando en sus manos está elegir, lo hace con conciencia, con cabeza, no con hígado ni con corazón. Los grandes cambios en la política no van a empezar por decisión o voluntad política. Una constituyente, y lo citabas hace un momento, cuidado y se termina convirtiendo en una sastrería para formar el traje a la medida del emperador o la emperatriz de turno. Creo que acá a nosotros nos corresponde empezar a marcar la pauta y a no dejar que sean los políticos que solo velan por sus intereses, los de sus caudillos o los de su grupete de amigos, los que marquen la agenda y la pauta. La democracia representativa juega un rol, pero la participativa, que es donde estamos nosotros, tiene que activarse de forma urgente.
Mauricio, queremos hacer una propuesta decente, obviamente, que es, después de las 7:30, ya cuando podamos tener una muestra, analizar esos resultados contigo, ¿te parece? Con muchísimo gusto, Gustavo. Yo Perfecto. me vuelvo a conectar y por acá vamos revisando algunas cifras después. Ahí está Mauricio Alarcón. Gracias para Mundo de Blue Elecciones 2025.